Hola amigos, os habla Fran de Small Caps Warrior y en este vídeo vamos a hacer un resumen de las operaciones y oportunidades que tuvimos el martes 22 del 4 del 2025. Ayer hubieron bastantes operaciones, de hecho hice tres buenas, dos malas y una que acabó en break-even. Al final balance total bien porque acabamos con una operación en positivo y aunque pudo ser un poquito mejor, pero bueno, vamos a comentarlas. En TIVC, de acuerdo, en toda esta subida no tuve el patrón tal como yo lo quiero para poder entrar, ¿de acuerdo? Una pena porque la verdad es que subió bastante, o cuando estuvo haciendo los impulsos los hizo bastante seguidos, pero bueno, no vi nada que cuadrase con lo que yo quiero y no hice nada. ¿De acuerdo? Luego tengo marcado este rechazo con volumen climático. Yo no suelo hacer cortos en pre-market, pero vamos, esto habría sido un patrón claro mío de corto y que de hecho ese rechazo fue el que marcó ya el resto de sesión, por así decirlo, ¿no? Fue el máximo. Después, ya en horario de mercado, en horario regular, teníamos esta zona marcada y yo lo estaba esperando a ver si hacían ahí un rechazo para poder entrar corto. La primera vela de apertura siempre tiene mucho más volumen del normal, con lo cual no se considera, y esta segunda, fijaros que tiene ya mucho rechazo, mucha mecha y tiene volumen muy alto. Aunque es igual que la vela de apertura, pero hay que tener en cuenta eso, que la primera vela de apertura hay que descontarla. Con lo cual este volumen sí sería climático. La verdad es que me quedé esperando a ver si sacudían un poquito el nivel y no lo hicieron y cayeron desde ahí, pero tampoco habría sido descabellado entrar directamente ahí. Entonces es una operación que yo en un backtest no la apuntaría como que hay que hacerla, pero que en tiempo real, bueno, pues es de esas que a veces vale la pena el riesgo. Así que las he puesto simplemente por comentarlas, ¿vale? Porque son dos operaciones que no hice. Y luego la que sí que hice, ¿vale? Fue esta. Bueno, visto que aquí ya lo habían parado el precio y que no había podido seguir desarrollando hacia arriba, y aquí otra vez, para mí a partir de ahí, y que empezaba ya a hacer impulsos a la baja, empezaban los cortos, ¿de acuerdo? Entonces, en este retroceso de aquí, bueno, pues busqué el típico patrón de ABC con algún retroceso menor, por así decirlo, ¿vale? Tiré la inclinada, aquí teníamos un máximo que luego ya no podía hacer máximos mayores, ya se queda un poquito más cortito, entonces a la rotura de ese nivel, ¿vale? En esa zona de ahí, entré con el stop por encima del último máximo relevante, TP 1 a 1. ¿De acuerdo? Una entrada de las típicas mías cortas en retroceso. En este de aquí, por ejemplo, no lo consideré, no me planteé entrar, porque como aquí había habido un halt y normalmente cuando hay halts y eso intento mantenerme un poco al margen, ahí no lo cogí. Pero cuando ya vi este impulso, el retroceso era más o menos claro, ya no podía desarrollar al alza, pues me gustó para cortos. Eso en TIVC. En WNW tenemos que en premarket, ¿de acuerdo? Hice dos largos. Uno fue malo y el otro fue bueno. El primero, ¿vale? Los he marcado aquí, aunque os lo voy a enseñar ahora en un gráfico menor, ¿de acuerdo? Que sería este en gráfico de segundos. Bueno, estaba teniendo bastante momentum, bastante fuerza. Bueno, cuando vi que hacía en gráfico más pequeño un B y un C, bueno, pues dije, bueno, a la que intente superar aquí pensando que va a seguir al alza, entraré. Entré ahí, me estopearon, bueno, pues no, de momento no era todavía el momento. Ya vi luego que volvía a intentar romper la zona, ¿vale? Rompía ese máximo anterior aquí, retrocedía, entonces dije, bueno, pues la misma filosofía, si el precio va a continuar, ese será el momento. Entonces, a la rotura de este máximo, que fue ahí, entré, me tuvieron un rato sufriendo que pensaba que me iban a volver a estopear, pero finalmente dio TP, ¿vale? La filosofía en premarket es clara buscando las continuaciones, ¿de acuerdo? Ya después no volví a hacer ninguna más. Y sobre todo cuando vi esta vela de rechazo con ese volumen climático, para mí ahí ya se habían acabado los cortos, ¿de acuerdo? Y luego en horario de mercado lo estuve esperando aquí cuando vi que subía con toda esa verticalidad, fijaros qué volumen tan grande, es decir, cuando intentaba romper la resistencia lo paraban ahí con fuerza y ya no consiguió desarrollar más al alza, pero no tuve patrón de entrada mío para corto, ¿de acuerdo? Y esta acción ya luego el resto de día ya no hizo nada interesante. Después en ICCT hice esta entrada que es la que acabó en break-even, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, teníamos impulso, retroceso, cuando llegaba a esta zona que tenía marcada, mucho volumen, alto, constante, no conseguía ya subir para arriba, pues a la que tuve el primer impulso a la baja y hacía el retroceso, ¿de acuerdo? En estas velas que intenta hacer la continuación, entre corto, ahora lo vais a ver,
Y bueno, pues me decidieron dar un buen susto porque bueno, yo tenía el impulso claro, tenía el retroceso, fijaros, máximos cada vez un poquito menores, dije bueno, pues a la que rompa esta zona de aquí es la mía. Además vi cómo hacía este pequeño impulso a la baja, pequeño retroceso, que es el asa típica que me gusta mucho, asa pre-rotura que le llamo yo. Bueno, digo, esto es perfecto. Entonces entré ahí y el precio no quiso desarrollar hacia abajo directamente. Hizo aquí un último intento de largos. Menos mal que no llegó a mi zona de stop, es decir, me salvé por poco. Y cuando vi eso dije, bueno, no, espérate porque aquí todavía hay compradores queriendo comprar. A lo mejor ahora el precio baja a mi zona a la zona de mi entrada y luego se va al alza. Así que cuando estaba aquí en esta zona me salí en break-even. Una pena porque me salí yo y terminó cayendo. Bueno, es lo que hay. Podría haber sido también que se hubiese ido para arriba y me hubiesen estopeado. Así que esta fue la que acabó en break-even, ¿vale? Que la saqué por eso. Por estas velas que se ven aquí al alza que, bueno, me hicieron ver que tal vez no iba a caer directamente. Y salí en break-even. Y luego en SXTC, que hice dos operaciones, ¿vale? Hice estas. Tenía esa zona marcada, ¿de acuerdo? Entonces, la primera operación no se ve tan clara porque, claro, con el volumen que viene después se queda un poco distorsionado, ¿no? Pero esta vela verde que llega a la zona es esta barra de volumen. En ese momento, fijaros, es mucho más alto que todo lo anterior, con lo cual para mí eso era climático. Cuando vi la siguiente roja cerrar abajo y con también mucho volumen, para mí esas dos barras de volumen tan altas en ese momento son suficientemente importantes como para entrar corto. Entré corto en la vela al cierre de la vela roja, me estopearon aquí y con la misma que me dieron el stop sacudieron y volvió a caer con mayor volumen en una sola vela. Entonces dije, a ver, es que tengo que volver a entrar porque esas resistencias están siendo muy duras y vale la pena. Entré ahí, ¿vale? Al cierre de la vela roja, bueno, pues me tuvieron aquí un ratito sufriendo y finalmente dio TP, que yo pues voy al 1 a 1, lo pagó y ya está. Después el precio volvió a la misma zona y fijaros que volvió a aparecer una vela con mucho volumen, muy climática, mecha por arriba, pero me esperaba a ver si la siguiente cerraba por abajo. No cerró y entonces ya la dejé y no hice nada, ¿vale? Entonces esta subida no hice nada. Estaba esperando aquí arriba a ver lo mismo, a ver si me hacía algún clímax de volumen para entrar ya en los cortos. No lo hizo y por tanto no cogí ningún corto. Cuando hice este primer impulso, aquí tenemos un ABC con el típico asa pre-rotura que le digo yo. Aquí tal vez se podría haber buscado una entrada pero no me gustaba porque yo aquí no había visto claramente la típica cortada de cabezas de largos que me gusta ver, ¿no? Esa parada con volumen, ese clímax que te dice que los largos ya se han acabado. Y como no lo vi, dije, mira, no, porque probablemente los recicladores aquí van a estar entrando, reciclando, entrando, comprando, vendiendo. Digo, no, porque en cualquier momento de esos compran y esto se va para arriba. Y no la cogí, que de hecho, fijaros que al final terminó yendo para arriba. Y ya fuera de horario de mi operativa habitual, tuvimos esta vela de rechazo tan clara, con volumen climático súper claro. Si hubiese estado delante la habría cogido seguro y me habrían estopeado aquí con esta mechita. Una pena porque te habrían estopeado para luego probablemente irse a TP. Sí, porque fíjate, finalmente terminó cayendo. Es decir, la zona de resistencia era buena, pero aquí que ya por ejemplo habían hecho con ese clímax la cortada de cabezas que pido yo, la cortada de cabezas de los largos, no fue suficiente y aún quedó ahí un poquito y finalmente ya cayó. Bueno, lo importante es ver por qué se mueve el precio, qué es lo que hay detrás y en base a eso poder buscar las operaciones. Así que nada, ayer acabamos en verde y a ver hoy qué tal será el día. Muchas gracias y espero que os haya gustado.